Y vamos a volver sobre la polémica generada por los dichos del subsecretario del Interior, quien atribuyó los hechos de violencia o responsabilizó de ellos a candidatos presidenciales de la oposición. Para eso vamos a conversar ahora con tres senadores, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y el senador independiente, Alejandro Guiller. Bienvenidas y bienvenidos los tres a la conversación en el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, vamos a ir dando la palabra para que todos puedan hablar. Partamos, senador Latorre, directamente su candidato Gabriel Boric es aludido por el subsecretario del Interior como responsable, dice, de instalar un clima de impunidad, por ejemplo, por el proyecto de indulto, que dice es de alguna manera responsable de los hechos delictuales y vandálicos acontecidos ayer. ¿Qué responde, senador Latorre? Me parecen lamentables las declaraciones, bastante irresponsables por lo demás de quien es autoridad de gobierno y quien tiene la responsabilidad y un mandato constitucional de orden público. A un mes de las elecciones está haciendo intervencionismo electoral, pareciera vocero, no sé si del comando de José Antonio Kast o de Sichel. Me da la impresión que él parece que está poniendo las fichas en José Antonio Kast, pero pareciera vocero de campaña más que subsecretario del Interior. Echarle la culpa a un candidato presidencial por un proyecto de ley que además ni siquiera él presentó. Yo lo presenté, me puedo hacer cargo, me puede criticar a mí, yo lo presenté, se está tramitando en el Senado, pero responsabilizar a Gabriel o a Yasna también por lo que ocurrió anoche me parece de una irresponsabilidad que habla más bien de desesperación, de desgobierno, de ausencia del gobierno en el problema del orden público por las manifestaciones de ayer. Senadora Ebensperger. Mire, yo comparto las declaraciones del subsecretario Gali. Yo creo que acá nadie puede quedar ajeno a esto. Efectivamente, yo creo que el proyecto de indulto es un muy mal proyecto formalmente y también de fondo, confunde a las víctimas, no logra la paz social. Y hoy día lo que dijo el subsecretario Gali es una verdad. Toda la gente rechaza la violencia, pero la violencia la tienes que rechazar con hechos. Y un hecho concreto es retirar este proyecto de indulto o, en definitiva, que se ponga en tabla en la sala del Senado y veamos quiénes están a favor de la violencia y quiénes no. No basta, vuelvo a decirlo, por decirlo verbalmente, sino que con hechos concretos. ¿Por qué criticar y decir que hay intervencionismo electoral cuando lo dice el subsecretario Gali? Pero lo mismo uno podría decir, ¿no es cierto?, de la Convención Constitucional, en que se llama a aprobar este proyecto y ellos no tienen nada que ver con este tema. Ellos tienen un mandato constitucional para redactar una constitución. Pero son temas contingentes en que yo creo que todos tienen derecho a hablar y entregar una opinión. Aquí lo que se hizo es un llamado a todos a rechazar con hechos, de verdad, y no solo con palabras, la violencia, porque esta no puede ser validada en política. Sería lo peor que nos puede pasar. Senador Guiller. De acuerdo a la Constitución del 80, el orden público es responsabilidad del Ministerio del Interior y en particular del subsecretario. Y claro, cuando se pertenece a un gobierno corrupto, que ha hecho de la corrupción ya una norma, que es un gobierno ineficiente porque parece que todo lo hiciera mal con intenciones y además totalmente ineficaz, que usa de la mentira, la distorsión, armas políticas, ¿qué se puede esperar? Yo quiero solo recordar que hace una semana y media atrás estuvo el subsecretario Gali en el Congreso viendo el tema migratorio y de repente hizo unos anuncios de expulsar a los migrantes. Y yo me acerco a él y le digo, oye, pero perdona, le digo yo, tú no puedes expulsar a los migrantes al país de al lado, tienes que mandarlos al país de origen. ¿Cómo va a mandar 300.000 venezolanos a su casa? ¿Cuántos vuelos? No, si no se puede. Entonces, ¿por qué dices eso? Bajó la vista y dijo, ¿cómo lo podemos ayudar? Lo vamos a ayudar, pues. Pero no mintiendo, subsecretario Gali. Usted tiene que asumir su responsabilidad y si no es capaz, renuncie. O que pongan a otro, que le ponga sensatez a esto que está pasando. No es posible que un gobierno se escude en falsos argumentos para desligar la responsabilidad. Si esto le corresponde al gobierno, ¿en qué minuto le corresponde a los candidatos de la oposición? Porque no tampoco son los jefes de los partidos políticos, nada. ¿Qué tienen que ver ellos con la incompetencia del gobierno? Senadora Ebensperger. Y yo le digo, sí, esto le está causando un daño al gobierno, porque la gente tonta no es, y se da cuenta que es una maniobra política, además, para tratar de sacar ventaja. Permitamos que responda la senadora Ebensperger. A ver, yo le tengo mucho cariño al senador Guiller, yo sé que él lo sabe, pero no puedo compartir lo que dice, ¿no es cierto? Lo que él señala es absolutamente falso. Primero, no estamos hablando
de un gobierno corrupto, estamos hablando de un gobierno en que no ha podido gobernar porque hoy día no se respeta el Estado de Derecho ni la institucionalidad, partiendo por el Congreso. Acá es el Congreso, Daniel, quien ha impedido, independiente de que el gobierno también ha cometido errores, y particularmente en el tema de la migración, y ese es otro cuento que lo podremos conversar otro día. Pero aquí hay una crisis de gobernabilidad, de respeto a las instituciones, y quienes más han pasado a llevar eso y han impedido que el gobierno cumpla con su misión de gobernar como corresponde, es el Congreso. ¿En qué le importa? ¿No es cierto? Aquí dicen, esto es función del subsecretario, pero cuando pasamos a llevar la Constitución, cuando pasamos a llevar las leyes, ahí a nadie le importa que las funciones o las iniciativas sean exclusivas del presidente. Hoy día, Daniel, en el país y particularmente el Congreso, cosa que a mí me tiene bastante decepcionada, pensé que era un poder importante que se respetaba, uno jura respetar la Constitución y las leyes cuando asume, pero hoy día pareciera que todo se justifica con un fin loable y da lo mismo el resto. Mientras no se respete el Estado de Derecho, la normativa que nos damos, mientras los delincuentes no sean los que tengan que pagar las consecuencias de lo que hacen y que se quieran convertir en víctimas, y las verdaderas víctimas, que son los cientos de comerciantes, emprendedores que se han visto incendiados, saqueados o robados, perdido el trabajo de su vida, estamos mal como sociedad. Sí, y ahí hay una responsabilidad de todos. Ok, senador Latorre, y usted lo decía usted mismo, ¿no? El proyecto de indulto lo presenté yo, así que yo me hago responsable de esto. Hablemos del proyecto de indulto, porque la crítica que hace, por ejemplo, el subsecretario, y la crítica que se ha hecho, se lo escuchábamos también al candidato Sebastián Sichel, es que una cosa es decir, condenamos la violencia, que eso efectivamente lo hacen todos, pero que es contradictorio con decir quienes han ejercido violencia durante el estallido social deben ser indultados. ¿Hay una contradicción que puede ser una señal de alguna manera negativa para detener la violencia? Le pregunto por el proyecto de indulto, precisamente, que usted es uno de los impulsores. Sí, a ver, el proyecto de indulto lo presentamos hace más de 10 meses atrás, junto a la senadora Proboste, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, y se me olvidó ahora quién más era. Isabel Allende, del Partido Socialista. Gracias, senador. Hace más de 10 meses ha sido aprobado la idea general de legislar en 3 comisiones: Derechos Humanos, en Seguridad y en Constitución. Nosotros esperábamos, tal cual lo solicitó la Convención Constituyente, tramitar con sentido de urgencia en su primera declaración aprobada por más de 2/3, ya hace meses, al comienzo de la instalación de la Constituyente, y justamente nosotros queríamos que esto avance antes del escenario electoral, porque efectivamente en la coyuntura electoral en la que nos encontramos, estas cosas suelen tergiversarse o complicarse. Nosotros lo que planteamos es que los indultos o las amnistías, porque ahí hay una innovación jurídica que la podemos discutir, pero en el fondo nosotros proponemos un proyecto de indulto general, pero que tiene un efecto similar a una amnistía. Pero más allá de esa discusión jurídica, estos instrumentos se usan de manera excepcional en contextos especiales de crisis profunda. Lo ha utilizado la historia de Chile en muchos momentos, en 200 años de historia republicana, y también otros países, en momentos transicionales también. Y es una medida, insisto, excepcional, de carácter humanitario, que busca la paz social por hechos que ocurrieron en un contexto determinado, con masivas violaciones a los derechos humanos, con detenciones ilegítimas en muchos casos, con vulneraciones al debido proceso, con abuso de la prisión preventiva. Es un contexto muy particular, nada que ver con lo que vimos ayer, con destrucciones, incendios, saqueos, que por lo demás no entran en el proyecto de indulto, porque además están fuera de tiempo y es otro contexto el que estamos viviendo. Pero, senador, solamente para entenderlo y luego darle la palabra a los demás parlamentarios, hechos parecidos de vandalismo, saqueos a los que ocurrieron ayer, pero realizados en el periodo que comprende la ley de indulto, sí efectivamente serían indultados. Personas que hicieron, no los que hicieron los actos de anoche, pero que hicieron lo mismo en otro momento, sí serían indultados. Insisto en el contexto, Daniel, porque yo creo que no da lo mismo. Hay personas que han estado meses en prisión preventiva y luego terminan absueltos, otros que están en arresto domiciliario esperando una condena. Sabemos que hay pruebas muy débiles en muchos casos, que ha habido montaje en muchos casos. Entonces, hubo un contexto de criminalización de la protesta social, de violación a los derechos humanos,
de vulneraciones al debido proceso que, insisto, además, un estallido social que deriva en un proceso constituyente, por eso estamos en un momento transicional, amerita al menos discutir el indulto o la amnistía en este caso, y lo que yo pido es que la sala del Senado, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la senadora Besberry, y lo ha dicho el gobierno hoy día también, discutamos, pongamos en tabla el proyecto, llevamos demasiado tiempo, demos la señal política. Okay. Y que se pueda discutir y se puedan presentar indicaciones para mejorar el proyecto, acotarlo, etcétera. Pero para tener las opiniones, para tener las opiniones de los demás. Senador Guiller, ¿a favor o en contra de este proyecto de indulto? Primero, solamente quiero señalar que la gobernabilidad del país, la primera responsabilidad la tiene el presidente de la República. Segundo, quiero decir que el presidente de la República ha hecho abuso más que conocido de la represión como forma de controlar o intentar controlar la protesta social. Y si no hubiese sido porque las Fuerzas Armadas, el alto mando, se negó a salir a las calles a disparar a la gente cuando Piñera le declaró la guerra al país, la verdad que estaríamos en una situación muchísimo más dramática. Dicho eso, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es procurar normalizar al país, pacificar los espíritus, porque quien gane las elecciones de este fin de año va a asumir en marzo y le conviene tener la mayor cantidad de problemas resueltos para que pueda iniciar su gobierno en otro clima. Y para eso va a haber que tomar algunas medidas, particularmente reparatorias, medidas como las personas que vieron afectados sus bienes, yo creo que hay que ayudarlos y que recuperen su pequeño capital, mucha pyme. Y respecto a las personas que han sido procesadas, condenadas o que están a la espera de que se resuelva su futuro, una amnistía general a aquellos que fueron procesados o detenidos en el marco de la protesta social. Me parece que eso corresponde un indulto, porque es un perdón general. En el caso de aquellos que están involucrados en crímenes, atentados contra las personas, daños causados de vandalismo, de robo, de estafa, de asaltar locales, no corre la amnistía porque la amnistía tiene un propósito específico. Es personas que han sido procesadas en el marco de la protesta social. Y hay que saber distinguir cuando hay protesta social de delincuencia. Ayer yo vi imágenes en el centro de Santiago saqueando locales. Esa gente no estaba participando en la protesta social, que estaba a muchas cuadras de distancia. Estaban saqueando. Ahora, las personas que en el marco de la protesta social, pasó bastante en Antofagasta, fueron detenidos y acusados sin pruebas, y por eso que no han avanzado los juicios, tiene que aplicarse una amnistía que nos permita ir volviendo el espíritu de reencuentro de los chilenos, porque el próximo presidente no puede heredar un cuadro de un país dividido, tensionado, y yo creo que en eso me parece perfectamente razonable el proyecto, aun cuando personalmente creo que hay que hacer algunas precisiones, precisamente para separar lo que es la legítima social de la delincuencia. Senadora Bensperger. Sí, Daniel, yo estoy absolutamente en contra del proyecto, tengo reparos profundos en lo formal y en el fondo. En lo formal porque es una amnistía y no un indulto, ¿no es cierto? Hay diferencias claras, pero ambos beneficios, indulto o amnistía, serán casos excepcionales y para delitos generalmente políticos, así lo sostiene la mayoría de la doctrina. Y acá quienes se quieren indultar son delincuentes comunes, por incendios, por saqueos, por robo, por homicidio frustrado, por lesiones, en fin. Y tampoco se puede determinar, porque el proyecto es tan malo que dice que se va a indultar a quienes cometieron estos delitos con ocasión del estallido social. Es decir, si yo delincuente común, cometí un delito en esa fecha, puedo llegar al tribunal y decirle: oiga, yo el delito lo hice a raíz del estallido social. Eso no se puede confundir. El estallido social del 18 de octubre hubo millones, en Santiago sobre todo, de personas que salieron a manifestarse, como le asegura la Constitución y los derechos internacionales, a manifestarse pacíficamente por necesidades sociales insatisfechas. Y hubo otro grupo que se aprovechó de esa manifestación social y salió a puro violentar al resto. No me pueden decir que este proyecto aporta a la paz social. ¿A la paz social de quién? Solo delincuentes, no de los que fueron incendiados, robados o saqueados. La paz social, el acto de la paz social después del estallido, desde mi humilde punto de vista, Daniel, fue el acuerdo que se firmó el 15 de noviembre, fue el plebiscito del apruebo y rechazo, y fue, ¿no es cierto?, la elección de convencionales
y la instalación de la convención. Esos son actos específicos que aportan a la paz social independiente. Yo voté rechazo, pero estoy dispuesta y participo de una democracia y acepto cuando gano y acepto cuando pierdo. Y el acuerdo del 15 de noviembre fue precisamente para eso, para poner fin a la violencia y para abrir este tema de la paz social, porque lo que se decía que se quería perseguir, ¿no es cierto?, era la redacción de una nueva constitución. No vengan ahora a decir que con un indulto, con perdonar a personas que cometieron delitos comunes, no políticos. En Chile no hay presos políticos, nadie está preso por lo que piensa, ni por sus ideas. Aquí se confunde absolutamente los conceptos de lo que se persigue. Este proyecto no va a aportar a la paz social. En definitiva, yo creo que muy por el contrario va a seguir dividiendo a los chilenos. Quiero entender bien las diferencias, porque claramente la senadora Esperger está en contra del proyecto, el senador Latorre lo presentó, está evidentemente a favor, pero senador Guillé, usted decía que hay que diferenciar las personas que fueron a protestar de quienes cometen delitos, pero todas las personas que están en este momento en prisión preventiva o que han sido formalizados por la Fiscalía es porque se les imputa que hayan cometido un delito, no se les imputa haber salido a protestar. Se les imputan distintos delitos que uno podrá ver si están las pruebas correctas, si es correcto que estén en prisión preventiva, hay una serie de discusiones, pero todos ellos están acusados o formalizados por supuestamente haber cometido un delito. Entonces, este indulto tiene que ver con delitos. ¿Qué delitos considera usted que sí serían indultables? ¿Los saqueos, por ejemplo, serían indultables? ¿O los ataques a carabineros? ¿O los actos de vandalismo en la vía pública? ¿Botar un semáforo? ¿Botar señalética? ¿Cuáles sí podrían considerarse que están dentro de delitos que pudieran ser indultables, señor Guillé, para entender su postura? Primero hay que aclarar que las personas no porque están imputadas son culpables. Segundo, en el caso de Antofagasta nosotros hicimos un registro de 32 personas que están procesadas, me reuní con los familiares, con abogados, no con todos, pero con muchos de ellos y con algunas de las personas imputadas, algunos de ellos menores de edad, privados de libertad por largos meses en centros del Sename, otros en las cárceles, batiendo récord, porque no tiene que ver con los promedios con que estaban siendo detenidas las prisiones preventivas antes de que se produjera el estallido social. O sea, hay un problema con el debido proceso, eso sin ninguna duda, y lo ha denunciado el Instituto de Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, etcétera. Ahí hay abogados, hay especialistas. Yo creo que no se puede llegar y acusar a una persona porque la detuvo Carabineros. Carabineros no ha respondido a actos de confianza, como para decir que porque Carabineros acusa a alguien de haber cometido un crimen, esa persona cometió el crimen. Yo creo que Carabineros requiere una profunda revisión porque los procedimientos que ha usado y la experiencia nos ha demostrado que en muchos casos simplemente detienen gente y la acusan. En Antofagasta yo voy a contar un detalle, una anécdota que revela la superficialidad. Sí, nos quedamos ahí, se quedó pegada la conexión del senador Guillé, ya vamos a volver con él. Senador Latorre, a su juicio, y de acuerdo al proyecto que se ha presentado, usted dice, se le pueden hacer cambios. ¿Qué cambios se le podrían hacer al actual proyecto buscando una aprobación eventualmente en el Senado? Ya volvemos con usted, senador Guillé. Senador Latorre. Hay quienes plantean que el catálogo de delitos es demasiado amplio. Por ejemplo, el tema del homicidio frustrado, que es una de las formalizaciones no muy usadas. Yo distinguiría, por ejemplo, si tiene consecuencias en lesiones graves a personas. Nosotros dejamos fuera absolutamente delitos de sangre, o sea, homicidios, y eso dejamos fuera. Por lo demás, no hay constatación de personas muertas provocadas por las personas que salieron a manifestarse, sí por agentes del Estado o sí por algunas personas que balearon a otras, pero no en el contexto de la protesta. Pero dejando fuera todos los delitos de sangre o poder, después de ya casi 2 años del estallido social, con investigaciones que han avanzado, se puede saber si hay personas, por ejemplo, lesionadas como consecuencia de las manifestaciones de las personas, digamos. Porque, por ejemplo, yo conozco un caso bien concreto, que me ha tocado ir a visitarlo a la cárcel en San Antonio, que estuvo 1 año privado de libertad en prisión preventiva por homicidio frustrado, pero donde hay un testimonio de un policía de investigaciones que le dice que le echó el auto encima y entonces lo acusan de intento de homicidio, pero no hay ninguna lesión. Y esa persona también estaba involucrada en
piedrazos y ataques, digamos, a una infraestructura pública, pero no hay daño a personas. Entonces estuvo 1 año en prisión preventiva y lo condenaron a más de 5 años de cárcel. Entonces, para esa persona, yo digo, el proyecto tiene que incorporar el indulto. Para esa persona es una salida política la que estamos planteando, lo cual puede implicar obviamente reparación económica a la infraestructura pública dañada, o también, yo lo he planteado proyectos de acuerdo para compensar o reparar a las pymes afectadas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para buscar canalizar esto por la vía institucional y buscar una salida política a lo que fueron los presos de la revuelta. Le quiero preguntar sobre eso. Sí, le quiero preguntar sobre eso a la senadora Ebensperger. ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, porque es uno de los temas que se han marcado, ¿no? Algunos dicen el abuso de la prisión preventiva, que hayas personas que pasen 1 año, 1 año y medio en prisión preventiva, acusados de delitos que no son delitos de sangre ni son delitos de una gravedad mayor. ¿Le parece a usted que ahí podría haber alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo, de generar algún proyecto, por ejemplo, en los casos de que hay una prisión preventiva de personas que no han sido condenadas todavía, demasiado prolongada? Yo creo que no, y lo hemos conversado en la Comisión de Constitución, Daniel, porque el tema de los excesos o no excesos en la prisión preventiva, en la duración de la prisión preventiva, o algunos otros, por decirlo de alguna manera, errores judiciales o procesales, no solamente afecta a estas personas, afecta a todos aquellos que cometen delitos. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer es una modificación de fondo, y que se ha conversado también en la Comisión con el Ministro de Justicia, a la prisión preventiva. Pero tú no podrías decir, porque dura mucho la prisión preventiva de estos acusados, para no decirle delincuentes, ¿no es cierto?, de estos acusados que cometieron delitos durante tal fecha, voy a indultarlo. Pero ¿qué pasa con los otros que lo cometieron antes o después, que también llevan largo tiempo en prisión preventiva? Si el tema aquí no es solamente este exceso probablemente de prisión preventiva para algunos con estas personas, este es un vicio de la prisión preventiva, y por lo tanto lo que hay que hacer es una modificación que beneficie o perjudique, pero que por lo menos las normas sean parejas para todos. Si no, aquí habría una norma absolutamente que atenta contra la igualdad ante la ley. Senador Guiller, ¿sería atentar contra la igualdad de la ley establecer algún beneficio o alguna consideración especial con personas detenidas en el contexto del estallido? La Constitución y el constituyente se puso en casos excepcionales, y por eso que creó los indultos y las amnistías como recursos a aplicar bajo determinadas circunstancias. El constitucionalista, los que redactaron la Constitución del 80, hablan del indulto cuando existe un perdón a alguien que ha cometido un delito y por el cual incluso está condenado y a veces cumpliendo pena. Pero es... Sí, lamentablemente tenemos ahí nuevamente un problema con la conexión del senador Guiller. Quiero agradecerle a los tres, se nos acabó el tiempo lamentablemente, senador Guiller, senador Latorre y senadora Ebensperger, por habernos acompañado en el día de hoy en esta conversación en CNN Chile. Muy buenas tardes a los tres. Muy buenas tardes.